capítulo 10 del libro texto guía de Gaby Powell. Dice, bueno, tenemos nuestro tema, creando y refinando tablas durante la fase de diseño. El análisis tiene que ver con lo que se necesita y el diseño lo hace. Veremos un poco sobre el diseño, que nos dice. La intención es refinar la estructura del modelo de base de datos por razones de mantener la integridad de datos en un buen rendimiento y adaptaciones a determinados tipos de aplicaciones como un almacén de datos. Un modelo de base de datos de almacén de datos requiere una estructura de tablas básicas diferentes que un modelo de base de datos o LTP, que es lo mismo decir procesamiento de transacciones en línea, principalmente por razones de rendimiento de informes aceptables. Tenemos refinar los modelos de base de datos. En esta etapa del juego, la mayor parte de esto se trata de la normalización y la desnormalización. Normalización en primera, segunda, tercera y cuarta forma normal, y desnormalización de igual manera. Tenemos finalización y aprobación. Esto incluye la finalización y muy especialmente la aprobación de temas de negocios y diseños técnicos. Creación de tablas. La base de datos OLTP modelo. El modelo de OLTP. OLTP significa procesamiento de transacciones en línea. Bueno, tenemos una imagen, dice. Observe cómo la mesa, es decir, la tabla, aquí es tabla, ya, tabla, ofertas, está conectada tanto a las tablas que enumeran y el comprador. Veamos la imagen. Ay. Ya, tenemos la imagen. La tabla oferta está conectada a comprador y comprador a historia del comprador. El comprador tiene una historia y ha adquirido una oferta. Un comprador tiene muchas ofertas. Veamos la siguiente imagen. Nuevo, la forma más fácil de crear tablas en un modelo de base de datos es para crearlo de manera de arriba hacia abajo, de estático a tablas dinámicas. ¿Qué quiere decir esto de estático a tablas dinámicas? Lo estático son los valores que no van a cambiar y los dinámicas son los que están cambiando constantemente. Ya, vamos a ver. Dice, crear tabla vendedor. El vendedor es un entero. Tenemos los datos, los tipos de datos y la tabla comprador. Vamos. La aplicación en las relaciones entre las tablas. La integridad referencial mantiene y hace cumplir la integridad de los datos de las relaciones entre tablas. En otras palabras, la integridad referencial asegura que cuando existe un registro de tablas secundaria, existe el registro de la tabla de los padres también. Integridad referencial. En la figura 10.2 no se puede eliminar un registro vendedor sin borrar todos los anuncios del vendedor en primer lugar. Veamos. Ya. Ahora, tenemos algunos, se podría decir, consultas o tipos de consultas de lo que es SQL. Tenemos, bueno, se podría decir actividades. Tenemos insertar checks. Insertar es para insertar los datos a una tabla. Update, que es lo mismo que decir actualizar en su idioma español, es para tomar un dato y cambiar sus datos, actualizar los valores. Y delete es básicamente eliminar esos valores. Delete cascada, eliminar cascada o borrar, eliminar los registros de la tabla. Primarias y claves secundarias. Bueno, las claves primarias y externas se utilizan para establecer relaciones de integridad referencial entre las tablas primarias y secundarias. La tabla principal contiene la clave principal y la tabla secundaria la clave externa,
¿Qué quiere decir eso? Que si tengo, creo que si tengo una imagen aquí. Veamos. Ya. Si tengo, a ver, quiere decir que si tengo dos tablas, puede ser cualquier tabla. La primera tiene mi clave principal, por ejemplo, el registro de un usuario. Tenemos el código ID, que viene a ser el número de cédula, y creamos otra tabla de ese usuario, y va a tener una clave secundaria o la clave externa, que va a tomar ese valor y el mismo tipo de dato de ese valor de la cédula, pero su clave principal va a ser otra. Registro de padres sin hijos. Un registro de padres sin hijos es donde una tabla puede tener registros de tal manera que no se requiere registros relacionados con la infancia dentro de las tablas secundarias. Y pueden estar de 1 a 1, 1 a 0, 0 a mucho. Registros secundarios opcionales con los padres. Una tabla que contiene los registros secundarios con los registros primarios opcionalmente a menudo es típico de las tablas de hechos de almacenamiento de datos, de tal manera que no todas las dimensiones necesitan ser definidos para cada hecho. El modelo de la base de datos OLTP, o es lo mismo decir procesamiento de transacciones en línea con integridad referencial, crear tablas. Bueno, el último paso en esta sección sobre la aplicación de las relaciones entre tablas es crear las tablas. Esta versión todas las claves primarias y externas para hacer cumplir las relaciones con integridad referencial se incluyen. Este script de ejemplo para la creación de la tabla para el modelo de base de datos de procesamiento de transacciones en línea, de un ejemplo de la casa de subastas en línea. Esta versión tiene todas las definiciones de claves primarias y externas se incluyen para hacer cumplir la integridad referencial. Crear la tabla categoría primaria, la categoría secundaria y la categoría terciaria. Todos los campos han sido declarados específicamente como no nulo, quiere decir que acepten valores nulos. Tenemos aquí crear la tabla que nosotros queramos ponerle, en este caso la historia. Todo aquel que diga not null quiere decir que va a tener un valor único. Por ejemplo, si declaro algún campo como clave principal, tiene que ir de ley como not null porque tiene que ir un valor. Si le pongo null, puede ir con valores nulos. Por ejemplo, en una factura, ¿qué es lo que tenemos en una factura? Tenemos la cantidad, el detalle, el valor unitario y el valor total, ¿cierto? No podemos dar como nulo la cantidad porque es algo ilógico, y el detalle mucho menos el valor. El valor unitario se utiliza ya con valores fijos. La base de datos del modelo de almacenamiento de datos con integridad referencial. El modelo de base de datos de almacenamiento de datos para la casa de subastas en línea se altera ligeramente en la figura 10.12, incluyendo además de las claves principales sustitutos de todas las tablas. Normalización y desnormalización. La normalización divide las cosas en trozos más pequeños. La desnormalización hace todo lo contrario que la normalización, obviamente, mediante la reconstrucción de esas piezas pocos desilvanado de nuevo en trozos más grandes. En la aplicación de la normalización y desnormalización,
Bueno, en la normalización y la desnormalización hay una serie de enfoques conceptuales generales a tener en cuenta. La primera es: no vaya al agua con la normalización de un modelo de base de datos de procesamiento de transacciones en línea. No tengan miedo de desnormalizar, incluso en un modelo de base de datos de procesamiento de transacciones en línea, OLTP. Generalmente un modelo de base de datos de OLTP se normaliza y un modelo de almacenamiento de datos se normaliza. Hacer lo contrario para cada modelo de base de datos es generalmente secundaria y por lo general, como resultado de ir demasiado lejos iniciando en la dirección opuesta. La normalización de un modelo de base de datos OLTP modelo. La figura 10.11 muestra la versión más reciente de un modelo de base de datos OLTP para la casa de subastas en línea. Tenemos la casa de subastas en línea y su modelo OLTP. Su distinta forma de normalización: primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. También tenemos las formas normales: primera, segunda y tercera forma normal. La primera forma normal pues es la más sencilla. Dice: retira campos mediante la recreación de una nueva tabla en la que la tabla original y el nuevo están unidos entre sí. La segunda forma normal es mucho más fácil. Es realizar una función apariencia similar a la primera forma normal, pero crear una tabla en la repetición de valores. En lugar de repetir los campos, se retira una nueva tabla. La tercera forma normal, aún más fácil. Es difícil de expresar tercera forma normal sin utilizar la alucinante, confuso definición técnica. Eliminación de una dependencia transitiva implica la creación de una nueva tabla, algo indirectamente dependiente de la clave principal, en una clave existente. Desnormalización en segunda forma normal. Segunda forma normal establece que todos los valores que no son clave deben ser totalmente dependientes funcional de la clave principal. Tenemos un ejemplo. Ejemplo en la categoría. Tenemos la categoría. Tenemos el padre ID, bueno, viene a ser su código, y categoría. Categoría viene a ser totalmente dependiente. Totalmente dependiente funcional de la clave principal. La clave principal, ¿cuál es? Está aquí, parent ID. Y bueno, porque depende de esta clave. Cada categoría tiene su clave. Por ejemplo, en un caso de películas, el código 1 pertenece a la categoría animación, el código 2 pertenece a otra categoría. Desnormalización en tercera forma normal. Requiere que todas las dependencias transitivas sean removidas mediante la creación de una nueva tabla. La estructura de tres tablas resultante no es, obviamente, una duplicación directa en tercera forma normal, pero no la dependencia transitiva es eliminada. En tercera forma normal es una normalización en tercera forma normal. Desnormalización en primera forma normal. Elimina el grupo de repetición de manera que todos los registros en todas las tablas pueden ser identificados por una clave principal en cada tabla. Voy ID, el que está acá de la tabla, y el de aquí está acá. Desnormalización BCNF quiere decir normalización formal de voice call. Se permite una tabla para tener solo una posible clave candidata. Una clave candidata es un candidato a ser una clave primaria. Que determina que cada factor determina una clave. Desnormalización en cuarta forma normal. Se describe como eliminación de múltiples conjuntos de dependencia o conjunto de valores múltiples, en otras palabras, siendo dependiente de una clave principal múltiples valores. Desnormalización en quinta forma normal.
Se puede utilizar y no necesariamente debe ser usado o utilizado para eliminar dependencias cíclicas de ciclos. Una dependencia cíclica es algo que depende de una cosa, de manera que la única cosa es que ella sea directa o indirectamente dependiente sobre sí mismo. Backtracking y refinación. Un procesamiento de transacción en línea, modelo de base de datos. En esencia no hay reglas o cualquier tipo de proceso con respecto a la realización de normalización y sobre todo sentido común. Ejemplo de aplicación consulta. Un modelo de base de datos de mejor diseño tiende a prestarse a más claro y más fácil de construcción de consultas SQL, es decir, hablando técnicamente en el código. Ejemplo de código. La eficacia de las consultas se reduce a cuántas menos tablas se usen en una sola consulta. Esto quiere decir medir la eficacia. Cuando tengo muchos valores, por decir, tengo una base de datos con 1 millón de registros en cada tabla y necesito hacer una consulta y tengo que enlazar una tabla con la otra, hacer linear join, tomar tantos valores de lo de acá y lo otro, va a ser un poco moroso porque la base de datos tiene que registrar, ir buscando en ese millón de registros ese registro que necesito, y va a tornar algo lenta. Pero si tiene una buena estructura o un buen diseño, no va a ser tan lenta, y ahí se mide la eficacia. Tenemos algunos ejemplos de código en categoría. Selecciona método de la categoría primaria con join categoría secundaria usando el primary ID. Aquí con esto lo estoy enlazando. Y la categoría terciaria, lo que estoy diciendo, seleccioname la categoría 1, 2 y 3, la primaria, secundaria y terciaria. Estuve seleccionando 3 tablas. Otro ejemplo de categorías. Aquí seleccioname toda la categoría. Es obvio que no va a ser va a ser algo rápido porque solo va a ser mostrar los datos y así mismo. Pero ya dándole valores, seleccioname todo de categoría y ordénalo por categoría y muéstrame solamente categoría y categoría. Y así otros ejemplos. En este caso con la lista de usuarios, y acá con historias. Seleccioname todo de historia de este señor de aquí, bla bla bla. Mejor definición de una base de datos de modelo de almacenamiento de datos es una breve definición. Ahí podrían girar la cabeza, disculpen que no le viera la imagen. Tenemos datos de la lista, datos de oferta y datos de la historia. Y eso ha sido todo del capítulo 10 del libro texto guía de Gavin Powell. Y espero que le haya gustado el video, y sin más que decir, bye.